La Razón, el diario nacional de Bolivia. Bienvenido, muchas gracias por acudir a la invitación. A ustedes un saludo cordial al país, al programa y dispuestos a compartir estos temas que están en el seguimiento no solamente del país, seguramente también de Chile y en el contexto internacional. Muchísimas gracias. Bueno, el 6 de junio, la presidenta Michelle Bachelet anunció que Chile decidió demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para que ese tribunal internacional declare que el Silala es un río de curso internacional cuyas aguas deben ser compartidas por ambos países, Bolivia y Chile. Mientras que Bolivia tiene argumentos que demuestran que las aguas del Silala son aguas subterráneas inmovilizadas en nuestro territorio, por lo que el actual uso de estas aguas por parte de Chile es ilegal, ya que la concesión otorgada en 1908 feneció en 1997. Don René, ¿cuáles son los argumentos de Chile para hacer esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia? Estamos obligados a evaluar el contexto en el que se presenta esta demanda. Una polaridad política muy fuerte, un vaciamiento de legitimidad del gobierno de Bachelet parece ser que pesó más para inmediatamente tomar una decisión que probablemente con anterioridad no estaba bajo esos parámetros, en tiempos por lo menos, presentarse esta demanda. Amén de las observaciones de contradicciones que se había tenido como diplomacia chilena con la anterior demanda. ¿A qué me refiero a aquello? Uno, el hecho de haber intentado ficticiamente provocar una supuesta iniciativa para tener algo de ventaja en este juicio, no parece haber durado en el tiempo, sino haberse vaciado inmediatamente. No hay ninguna posibilidad de que porque tú puedas intentar madrugar jurídicamente, puedas tener posibilidad alguna de ventaja. Para nosotros no ha sido ninguna sorpresa porque la determinación inicial como iniciativa política fue la del presidente Evo Morales Ayma el 23 de marzo. Sabiendo de que teníamos ya una acumulación de antecedentes de los anteriores acuerdos, negociaciones, acercamientos que derivaron en la agenda de los 13 puntos. Dos puntos específicos, el sexto y el séptimo, tema marítimo y el tema de las aguas del Silala. Por eso no había ninguna sorpresa, sino más bien consideramos de que esta fue una reacción a la acertada iniciativa de nuestro gobierno de preparar una futura demanda sobre las aguas del Silala. Este componente, más la observación y la interpelación que en la propia Chile se ha generado varios debates sobre varios temas, nos muestran de que hay primacía de una intencionalidad política. La anterior demanda observabas la competencia de la Corte. En la anterior demanda, inclusive ya en el curso de haber sido notificados, se estaba abriendo un debate para abandonar el Pacto de Bogotá. La interpelación de un alcalde como es el alcalde de Calama, en sentido de consultar a su gobierno si se estaba con esta demanda defendiendo intereses de Chile o a grandes inversionistas de carácter privado que comercializan estas aguas gratuitamente recepcionadas por el país nuestro, creo que marcan estos componentes de apresuramiento político antes que de haber planificado una demanda para definir controversia en estratos internacionales. La estrategia, don René Martínez, la estrategia boliviana, ¿cuál es la estrategia que se va a manejar en este caso de altísima importancia para el Estado boliviano? Dos lecturas sobre la demanda. La parte forzada, los criterios distorsionados, la ausencia de fundamentaciones jurídicas
y sobre todo la omisión de criterios técnicos de la demanda chilena nos permiten a nosotros tener solvencia sobre criterios técnicos de bases científicas, estudios, evaluaciones de investigadores, cientistas, profesionales técnicos que tienen que ver sobre esta evaluación de la tipología de las aguas producto provenientes de manantiales, alimentados por una apreciable cantidad de bofetales que milenariamente han estado en el territorio boliviano nuestro. Frente a esa forzada intención de declarar de que las aguas del Silala son un río internacional, nosotros sostenemos incuestionablemente que estamos hablando de un manantial alimentado por bofedales. El tema en cuestión, ¿qué es lo que va a discutirse en La Haya? La naturaleza de estas aguas. En la pretensión de Chile que se declare como río internacional. En la pretensión nuestra, con el legítimo derecho que nos asiste, el de demostrar que estas aguas son provenientes de nuestros manantiales que están situados en el Estado Plurinacional Bolivia. Segundos antes de que usted llegara y en el corte conversábamos con Lucía acerca de un hecho que se produjo en 2004 cuando Chile reconoció que debía pagar, en ese entonces se dijo, por el 50% de las aguas del Silala. ¿Tiene algún peso legal, jurídico este hecho? ¿Cómo lo están administrando? ¿Lo han analizado? Sí, por supuesto que sí. Parte de debate del enjuicio de lo que se va a tener va a ser ese horizonte histórico de comportamientos que se ha tenido tanto con Chile como Bolivia sobre la discusión de las aguas del Silala. Cientistas, analistas, quienes hacen seguimiento a los comportamientos de los gobiernos, consideraron de que el mayor acercamiento entre Chile y Bolivia derivó en la agenda de los 13 puntos, aquello que mencionábamos anteriormente. Todo cuanto hayamos hecho sobre eso va a estar sujeto a evaluación. Esos preacuerdos que aunque no hayan sido consumados, hay una intencionalidad de reconocimiento de propiedad sobre esas aguas porque sobre esa base se había actuado y cuando actúa un país actúa no a nombre de una persona individual, compromete la fe de Estado mediante delegaciones oficiales que se avanzaron en distintos momentos. Y creo que otros componentes adicionales a discutirse acá, que no se dice en la demanda de Chile, es la verificación de la existencia de obras civiles. Canalización, el haber empedrado todos estos drenajes de construcción en obras civiles en distintos tiempos, tendientes siempre al incremento del caudal de agua, está a ojos vista. Eso quiere decir que fueron estas aguas desviadas artificialmente, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos la existencia de obras civiles con drenajes que, reitero, se hicieron en distintos tiempos. Inclusive, apelando a estas investigaciones históricas, se conoce de que hubo incursión violando el derecho internacional sin autorización de nuestro gobierno. Antes de la solicitud de concesión ya se habían efectuado obras en el territorio nuestro. Posteriormente a ese hecho ya podemos verificar ocularmente, tuvimos la oportunidad de estar en una última inspección con equipos técnicos, puedes fácilmente verificar el entubado, las diversas canalizaciones que se han hecho de diversos bofedales donde están ojos de agua que están fluyendo con naturalidad hacia la superficie, los mismos que han sido construidos con obras civiles. Hay un desarenador en territorio boliviano nuestro que está intacto. Se dice en ese tiempo que hubo una justificación de que los que habían construido por la parte chilena se equivocaron, creyeron de que estaban en el territorio de ellos y tuvieron que recorrer metros más abajo para construir en mayores dimensiones este desarenador. Cualquier ciudadano boliviano, boliviana, chileno, chilena, ciudadano de cualquier nacionalidad, sin necesidad de ser jurista, sin necesidad de ser experto
en alguno de estos temas técnicos, puede, en el lugar de los hechos, incuestionablemente asumir convicciones de que estamos hablando con propiedad de manantiales que están proveniendo de estas aguas milenariamente acumuladas en nuestro territorio. Don René, Bolivia ha formalizado ya a don Eduardo Rodríguez Belcé como el agente ante el tribunal. Cumplido este requisito, la SIC ya debería haber notificado oficialmente al país que hay una demanda interpuesta por Chile en el caso del Silala. ¿Ya lo ha hecho? El cumplimiento procedimental, como tú señalas, era la acreditación de nuestro agente. Acreditados nuestros agentes, entiendo que ya hay una convocatoria a los dos agentes para la discusión de definir tiempos de entrega de la memoria y la entrega por parte de nuestro país, la contramemoria. O sea, ¿ya ha habido una convocatoria a ambos, tanto al agente boliviano como al agente chileno? Entiendo que sí, que eso es lo que una vez de que el país acredita a su agente, como ya lo hizo Chile a tiempo de interponer su demanda, lo que correspondía y es esta notificación oficial que seguramente de días más vamos a conocer. Tiempo en el cual va a definirnos, más o menos en términos de estimación, se habla de que pudiera ser de 1 año y medio a 2 años, tomando en cuenta las propuestas que puedan tener ambos países. Según esa presentación, ya tendremos un calendario, se va a elaborar recién el calendario de ambas demandas, cuando toca, por ejemplo, presentar los alegatos. En paralelo, nosotros estamos siguiendo, si se quiere llamar, casi un tercer momento. Un primer momento que hubo en esa temporada de negociaciones, de acercamientos, de comportamientos, de propuestas, de cálculos, de estimaciones, inclusive de pagos mensuales mientras se discutía la deuda histórica. Se trabajó bastante y se acumuló por parte de la Cancillería una abundante documental probatoria. El momento de decisión política que señaló el presidente Evo Morales encomendó a Diremar para que pudiera adicionar a esa base de trabajo y tenemos hoy por hoy un gran avance. Este es el tercer momento que con esta convocatoria definida para evaluar con el Consejo Nacional nos permite tener mayor cantidad probatoria bajo 3 elementos principales. Uno, horizonte histórico de todo lo que hayamos podido hacer entre países para evaluar los efectos jurídicos. Otro componente fundamental, en mi criterio, los criterios técnicos. Y el tercer componente que va a derivar en esta relación permanente que tenemos con la experiencia positiva de Diremar, con los abogados expertos en derecho internacional para definir una estrategia de defensa jurídica y estar representados a derecho en esta nueva demanda. Don René, el señor Rodríguez Belcé ya se ha pronunciado sobre el tema vía Twitter, en sentido de que lo que se está haciendo como Estado es defender la conservación del agua como un derecho para la vida. Este principio, lo sabemos, es universal. De hecho, se ha discutido bastantes oportunidades en la ONU. Por tanto, le atañe a todos los estados y lleva esta temática a un ámbito multilateral. ¿Eso le interesa al gobierno? Por supuesto que sí. Hacemos coherencia con nuestro presupuesto constitucional. Pero seguramente va a haber gran debate sobre estos hechos que conllevan el componente económico del enorme daño que estamos siendo víctimas centenariamente, porque no se entendería fácilmente de cómo un país puede hacer recepción de aguas gratuitas y mercantilizarlas después, no solamente para el consumo humano, sino también para la industria minera. Por eso hablamos de que hay grandes contradicciones en las que probablemente la incomodidad sea mayor para las autoridades chilenas, amén de que puedan justificar una forzada pretensión que solamente tiene un norte, intentar que estas aguas provenientes de manantiales vayan a ser declaradas como río, y con un segundo componente que al ser declaradas como río pretendan tener un uso compartido de estas aguas. El efecto jurídico, si se declara como un manantial, está claro que varía, porque estaríamos siendo nosotros propietarios de estos recursos hídricos al ser
al estar estos manantiales y bofedales en nuestro territorio. A propósito del interés multilateral, hace poco el canciller estuvo en Canadá y se ha obtenido el compromiso de un instituto de investigaciones canadiense, creado además por el Parlamento canadiense, para hacer una visita, inspección y un informe técnico precisamente en este sector del Silala. ¿En qué condiciones va a trabajar este instituto? ¿Ya se sabe los términos concretos? Hay varias relaciones con varias entidades. Hay que tener la capacidad de poner en vigencia la validación de algunos estudios. Hay buena relación con otras instancias institucionales que en términos de criterios técnicos van a tener una importante gravitación a momento de definición, dado de que el tema central a dirimir por parte de la Haya son la naturaleza de estas aguas, vale decir la tipología, las características, que si estamos hablando de un río internacional o estamos hablando de manantiales. Bueno, estamos frente entonces a argumentos muy sólidos los de nuestro país y muchas debilidades en el argumento de la demanda chilena. Sí, una valoración rápida nos permite calificar con tres consideraciones esta demanda, más amén de haber sido apresurada en su tiempo, carente de fundamentaciones jurídicas, ausencia de criterios técnicos y sobre todo una tergiversación de los elementos característicos de lo que estamos hablando, geográficamente tipificadas como manantiales del cual emanan estas aguas, y una omisión flagrantemente voluntaria de no querer reconocer esa abundante construcción de obras que en su momento seguramente va a pesar mucho a la hora de las decisiones. ¿Querías decir algo, Muy Pati? cortito nomás, don René, un favor. Se acaba de pronunciar don Antonio Brotons, jurista del equipo que atiende la causa marítima boliviana, en sentido de que si se abre la posibilidad de un diálogo entre estados, que es una decisión política, sería posible mantener o por lo menos aplazar los juicios. ¿Cree que esto sea posible en el caso del Silala? No es contradictorio el que ambos estados, si hay una voluntad y hay una construcción de buena fe para llegar a acercamientos y debatir estos temas de manera directa, no contradice el que podamos proseguir nuestra demanda. O sea, diálogo mientras hay juicio. Sí, no paralizar el juicio. No hay ninguna contradicción, no hay ninguna condicionante a que esto no se pudiera hacer. Lo que sí no podemos repetir es esa posición centenaria de tomar atrincheramientos y que estas convocatorias no tengan resultados útiles. Habrá que construir y habrá que percibir señales de buena fe, de diplomacia que pueda permitirte conclusiones útiles tendientes a la resolución del problema. Pero si hay atrincheramientos y simplemente hay discursos como el que se ha hecho en la última sesión de la OEA, solamente estamos poniendo como testigo al mundo una suerte de contradicciones, que en principio se dice no tener ningún tema pendiente con nuestro país, pero a continuación se detalla que Chile demandó por las aguas del Silala. Por lo tanto, sí hay se llega entre pendientes. estados a un tribunal internacional cuando no hubo una resolución entre partes y por eso se llegó a tribunales internacionales. Bueno, este es un tema que a todos los bolivianos nos mantiene unidos en defensa de un derecho al que no vamos a renunciar. Así es, muy similar al tema del mar. Exactamente. Esto está por encima de las posiciones ideológicas, por encima de las posiciones de sectores, de regiones. Es un tema de Estado y hay que tomar y hay que administrarlo con la absoluta seriedad, sin apresuramientos, sino más bien acumulando antecedentes, vaciando criterios de valoración histórica, criterios de carácter técnico que son la base fundamental para una estrategia jurídica de desarrollar nuestra posición en esa intención definida por nuestro gobierno de sentar soberanía Don René, sobre las aguas. muchísimas gracias. A ustedes por Patricia, la oportunidad. muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buen provecho y hasta el próximo fin de semana.